Si tienes tu Biblia ahí en la mano, vamos a buscar en Marcos 4. Estaremos leyendo la palabra de Dios bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Dice que en aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No tenéis fe? Amén. Dice que llegó la noche y Jesús estaba con los discípulos que eran pecadores. Le dijo: pasemos al otro lado de la barca, al otro lado del lago. Y ellos entraron confiadamente en la barca. Ellos entraron porque confiaban y ya estaban varios días y tenían tiempo ya con Jesús y eran pecadores. Ellos sabían para dónde iba. Y Jesús entra con ellos, y cuando entra viene esa gran tempestad que era tan fuerte que llenaba la barca, la llenaba, y ellos dijeron: bueno, nosotros vamos a perecer aquí. Pero ya estaban ellos acostumbrados a todo eso. Y ellos fueron y llamaron a Jesús. Le dijo: Señor, tú no tienes temor de nosotros. Mira que perecemos. Tú ahí tranquilo. Tú no tienes cuidado de nosotros. Pero Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasó aquí? La fe de los discípulos iba a ser confrontada en ese momento. Porque hay momentos difíciles que nuestra fe es confrontada en el momento que vienen las aguas, que las aguas nos quieren arropar, que las aguas llegan hasta casi ahogándonos. Entonces el Señor, cuando clamamos a Él, dice el Señor que, dice en hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios le crea que le hay y que Él es el galardonador de nosotros que le buscamos. Pero la fe de los discípulos en ese momento estaba menguando porque la tormenta era terrible. Pero dice que el Señor, estoy seguro que Dios sabía todo eso. Pero cuando Dios le dijo: pasemos al otro lado, el Señor no le dijo: mira, ustedes no van a tener angustia, no va a haber lluvia, no va a haber. El Señor no le dijo nada de eso. El Señor simplemente le dijo: pasemos al otro lado. Cuando ellos pasan al otro lado y ven esta tempestad, dices: Señor, no tiene temor de nosotros. No tiene ese temor de lo que nos está pasando. El Señor se levanta con el poder que Él tiene, porque Él dice que tiene poder sobre los cielos y la tierra y de todas las cosas que hay, y la naturaleza, todo le pertenece, porque Él todo lo hizo y Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad y temor. Él estaba ahí confiado porque Él había creído en el Padre Celestial que lo tenía pasando. Dice, porque dice: en el mundo tendremos aflicciones, pero nosotros, dice Él, que Él venció. Nosotros también vamos a vencer. ¿Pero cuándo? Cuando le creemos al Dios Todopoderoso que nos ha llamado. Dice el Señor:
venir a mí todo lo que esté trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. Cuando venimos al Dios Todopoderoso, cuando caminamos en obediencia, a veces creemos que no van a venir la tormenta, pero ellas están ahí, la tormenta están, y en un momento va a venir. Y en un momento va a ser difícil, porque nuestra fe va a menguar, porque dice que hay momentos que son muy difíciles para nosotros. ¿Cuándo? Cuando vienen esas tormentas que se llaman las enfermedades, que se llaman los matrimonios, cuando están enfrentando problemas. Van a venir todas esas situaciones cuando no tenemos, porque dice que Dios nos llama, pero no es que nosotros, Dios va a estar pendiente, no va a tener debajo de un cristal. Dice que Él hace salir el sol para buenos y malos. Si Él lo hace, también nosotros vamos a tener aflicción igual que todos. Pero es más difícil para aquellos que no tienen a Cristo. Porque Él lo dice, conmigo todo es posible y sin Él nada es posible. Entonces, estos pecadores, los discípulos del Señor, sabían con quién andaban. Ellos sabían que el Cristo de la gloria estaba ahí. Habían otra barca, pero en tu barca está Cristo. En esa barca que nosotros andamos está Cristo. Tenemos que afianzarnos de ese poder que Dios nos ha dado. Porque cuando vienen todas esas pruebas y las angustias y todas las enfermedades que van a venir, porque dice el Señor que la vamos a tener. Y si Él lo dice es porque es así. Él dice que vamos a tener todo eso. Pero cuando dice la palabra de Dios, que cuando andemos dos, ahora mismo no me acuerdo bien el versículo, cuando andemos dos y uno caiga, el otro lo levanta. Las pruebas van a venir, pero es importante que los hermanos, cuando hay uno enfermo, hay uno que esté en problemas, que estemos constantes orando, intercediendo por él. ¿Por qué? Porque Jesús inmediatamente se levantó y reprendió al viento. Y dice que reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Él tenía la autoridad para hacerlo y la tiene hasta ahora. Porque Él vino para que nosotros veamos que Él caminó como nosotros, sin mancha y sin pecado. Pero Dios quiere que nosotros andemos, porque dice que nosotros tenemos que ser santos como Él fue. No es fácil llegar a la meta, a la posición de Cristo, pero Él dice que sí podemos, sí vamos a poder. Y con Él en la barca es más llevadera nuestro momento. A veces nos llegan enfermedades que a veces no podemos, ya creemos que es lo último, pero dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Hay momentos que son tan difíciles y que a veces uno dice, ya no puedo más. Entonces viene el Señor y dice, yo estoy aquí a la puerta, te estoy llamando. Escucha, nosotros tenemos que estar atentos a nuestros oídos, porque a veces creemos que no va a venir, las enfermedades van a venir, y que porque al otro malo le dé, es porque ellos son malos. No, el Señor lo dice que nos vamos a tener angustia, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener momentos difíciles, pero dice que sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que tengamos esa fe que puede mover montañas y decirle al viento calma, a la tempestad aquíétate, y ella se aquietará. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es todopoderoso, el que ha dicho que estará con nosotros. Y lo más importante que dice el Señor en su palabra, que cuando vienen esas pruebas, tenemos que estar sometidos a los pies de Cristo y clamar y creer en Él, que Él la hará. Porque el único que puede hacer, porque a veces cuando vienen las enfermedades,
Hay médicos que dicen ya le quedan pocos días, pero si tú le crees a Dios y clama a Él, la última palabra la tiene Él. Él tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Cuando los médicos terminan, comienza Dios a obrar en nuestra vida. Pero cuando le creemos a Él y caminamos en obediencia a su palabra. A veces no es fácil caminar en la obediencia de Dios, porque dice que vamos a tener aflicciones. Hay momentos que hay un vecino que te saca de donde tú estás. Hay un hijo que te saca de donde tú estás. Pero tenemos que respirar y confiar que si el Señor dice en tu palabra, el Señor dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él calmará cualquier tempestad, cualquier enfermedad. Dios ha venido para darnos vida y dárnosla en abundancia. Entonces dice que ellos cuando vieron que Jesús calmó la tempestad, dice, oye, pero ¿quién es este? Que los vientos le escuchan y las olas se detienen a través de él. Entonces, ¿quién estaban ellos asustados? Era ellos, pero ¿quién es esto? Es Él. A veces cuando Dios hace esos milagros en nuestra vida, no le creemos. Por eso es que el Señor dice que debemos tener memoria de lo que el Señor ha hecho atrás, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que ha ido transformando nuestra familia, ha ido transformando nuestra vida, ha ido cambiando cosas que nosotros teníamos antes y que ya le tenemos temor de hacerla. Pero es con Él. Sin Él nada es posible, porque Él tiene el control de todas las cosas. A veces hay gente que dice, yo voy al Señor cuando yo deje esto. Yo voy al Señor cuando yo deje esto. A veces estamos en las enfermedades. Dice, no, todavía soy muy joven, no puedo aceptar a Cristo. Cuando el Señor le dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Pero nosotros primero buscamos la añadidura. Y por eso a veces no podemos calmar la tempestad, porque estamos pendientes a las cosas materiales, donde el hollín se come todo. Dice el Señor que hagamos tesoro para ¿qué? Para allá en el cielo. Ese tesoro que Él dice que Él fue a preparar lugar para nosotros. ¿Cuáles somos nosotros? Aquellos que le hemos creído al Dios Todopoderoso, al Dios que está con nosotros y que obedecemos, porque los discípulos cuando Él les dijo, entren a la barca, ellos obedecieron a la palabra de Dios. Ellos no dijeron, Señor, estaba ahí el Señor, está con nosotros el Señor todos los días. Solamente tenemos que creerlo en nuestros corazones y hacer la voluntad de Él cada día. ¿Por qué? Porque ellas son buenas. Dios quiere que caminemos en la obediencia de Dios, que caminemos en su palabra, porque ellas no son agravosas, ellas son buenas. La palabra de Dios están ahí y quiere el Señor que nosotros la hagamos nuestra, que caminemos en ella todos los días. Vamos a ir a 2 de Corintios 1. 2 de Corintios 1 dice, del 1 al 3 dice, aflicción de Pablo. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él es que nos consuela en todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Cuando pasamos esa prueba y atravesamos momentos difíciles, cuando salimos de ella,
nosotros podemos consolar a otros. Ese es el privilegio cuando cuando vienen esas enfermedades, vienen esas aguas y nos arropan. Y tenemos ese momento difícil, pero dice el Señor que ahí todavía, que no nos va a dejar caídos. Él nos va a levantar, nos levantará por medio de la fe. Porque de la manera que abunde en nosotros la aflicción de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cuando nosotros estamos desconsolados, solamente debemos clamar al Dios Todopoderoso. A veces nosotros lo último que hacemos es ir a los pies de Cristo. Vamos donde el amigo, mira, me está ocurriendo esto. Vamos donde el hermano, me está ocurriendo esto. Vamos donde el doctor, si estamos enfermos. Está bien, Dios hizo los médicos y todas las cosas, pero dice el Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si Él lo dice, tenemos que creerle. Si tú le crees a Dios, aunque venga enfermedades, los médicos te declaran una cosa, pero el propósito de Dios es otra. Porque el que está con Él, porque el que está con nosotros, el que está con nosotros es más grande que el mundo entero. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo más importante, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores está con nosotros en nuestra barca. Y esa barca no se hunde si le clamamos a Él. Cuando clamamos al Dios Todopoderoso, el que ha dicho, cuando nosotros aceptamos a Cristo, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener dudas y no va a ser fácil, porque nosotros somos los más señalados, porque de que picamos uno dice que fueron los dos, y de que hablamos algo y eso que es cristiano. Dice que a veces hay gente que predican que es bueno el cristiano, que no vamos a tener angustia. Sí la vamos a tener, pero vamos a estar mejor que el que no tiene nada. Porque el que no tiene a Cristo está perdido. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio cuando estamos atribulados. Él es el que nos da la fuerza del búfalo. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Cuando estamos en pecado, solamente dice que tenemos un abogado poderoso. Ese abogado se llama Jesucristo. Y cuando tú le crees a Él, tú haces milagro a través de Él. ¿Por qué? Porque el milagro no eres tú ni soy yo que lo hace. El milagro es Él. Porque dice que somos una vasija de barro. Y el poder lo da Él. El poder, la autoridad, la da Jesucristo. Con la autoridad que se levanta a sanar, a libertar, a darnos vida. Cada mañana nos levanta. Y a veces tan poco tiempo que le dedicamos a Él. Cuando Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios y la justicia. Somos a veces tan injustos en la vida. Tratamos de creer que somos santos. Y no somos santos porque dice el Señor que no hay un justo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Venimos a ser justos cuando Él dice, tú pecadores, limpia las manos, y lo de doble ánimo también. El Señor quiere que limpiemos y que nos sanemos, que ese corazón que tenemos duro de piedra, lo cambiemos y lo transformemos, porque Él llamó a pecadores, no a justos. A veces creemos que somos tan justos que no merecemos nada de lo malo, que no merecemos enfermedades, pero ellas están ahí. Cuando las aguas vienen, no es fácil. Yo tuve con mi hija algo terrible, pero la gloria de Dios. Dios se manifestó en mi hija, la más grande. Ella tuvo una enfermedad de que nosotros
buscamos médicos, buscamos todos los recursos. Todos los recursos los buscamos y no había sanidad para él. Porque era algo que la vida se le estaba yendo. Yo lo estaba viendo así, pero ya yo dije, bueno, la hija mía va a morir. Pero cuando vinieron los hermanos, que Susana me llamó, me dijo, Mayra, esto es espiritual, vamos a orar, vamos a hacer ayuno por Kenia. El Señor se manifestó. Dios hizo un milagro grande. Y no es que ella esté aquí, sino que Dios tuvo el poder de levantarla. Porque a veces Dios permite que nosotros no vayamos. Pero para que nosotros veamos que Dios es todopoderoso. Y que cuando estamos con Él, la barca no se va a hundir. Y nosotros podemos levantarnos. Cuando hicimos ese ayuno, el pastor, Susana y todo, ese día oré, lloré. Le dije, Señor, te la pongo en tus manos. Pero Dios, en su divina misericordia, Él se levantó y hizo el milagro que Kenia pudiera levantarse de ahí. Ya nosotros no teníamos dónde ir. Mi fe menguó. Fue confrontada tremendamente mi fe. Yo siempre hablo de la fe y le digo a la persona, Dios, a veces mi prima Gladys me dice, no, tú no vas a médico. Tú eres que yo le digo, yo tengo un Dios todopoderoso que ha dicho que estará con nosotros. Y el día que voy a partir de aquí, lo voy a hacer aunque los médicos quieran y aunque no quieran. Cuando Dios dice que el tiempo de aquí ya se terminó, ya vamos a partir. Pero tenemos que estar preparados, metidos en la barca con Cristo para callar todas las tempestades. Porque van a venir y vamos a estar en la barca. Pero el que no tiene en su barca, dice que había otra barca. Pero en esa barca quizá no estaba Cristo. Pero en la barca que tú y yo andamos está Cristo. Está testimoniando nuestra vida. Está encaminando nuestra familia. Solo tenemos que creerle a Él que Él la hará. Porque no es fácil creerle a Dios. Porque a veces le decimos, Señor, mira, te pongo esta carga. Pero no se la dejamos. Siempre seguimos con la carga ahí. Porque creemos que si se la ponemos al Señor, lo que Él va a hacer no es bueno. Y lo que Él hace es bueno. Por eso Él lo dice. Que vamos a tener aflicciones, pero nosotros vamos a vencer. Vamos a vencer toda tempestad que venga contra nosotros. La barca es Cristo. Él está en nuestra barca. Y esos vientos cuando se levanten contra nuestra vida, podemos hacerle frente, pero con fe. Porque la fe es la que mueve la mano de Dios. Porque si tú no tienes fe, no es que seamos fervientes en la fe, porque hay momentos que no es fácil, pero si tenemos esa fe, el Señor lo ha dicho, que estará con nosotros y que seremos como las águilas. Las águilas se renuevan de día en día. Nosotros somos renovados en Cristo cuando le creemos a Él, cuando hacemos su voluntad. Porque Dios quiere que seamos santos como Él fue santo. Él anduvo como nosotros anduvimos. Hizo todo, pero sin pecado. Llevó nuestra carga, llevó nuestras aflicciones. Él dice que pongamos nuestra carga sobre Él. Y Él va a hacer milagro. Él va a ir transformando lo que a Dios no le agrada en nuestra vida. Hay cosas que dice que seremos probados. Seremos probados como el oro. El oro es por fuego que se prueba. Para sacar lo fino tuyo y mío.
Dios quiere que seamos transformados y que transformemos a otros. Dice el Señor que no nos quedemos callados. Porque cuando venimos a Cristo ya no podemos callar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque cuando Dios viene a nuestra vida, hay cambios grandes, maravillosos. Ya nosotros no queremos hacer lo que hacíamos antes. Ya nosotros no podemos caminar como caminábamos antes. Ya no podemos decir las cosas que nosotros decíamos. Y si las decimos, dice el Señor que tenemos ese abogado que podemos ir delante de Él y clamar a Él. Y Él va a quitar todo lo que a Dios no le agrada en nuestra vida. Que es lo más importante, que Él está con nosotros como poderoso gigante. Tenemos que tener esa fe de la mujer samaritana que dice: si tan solo tocara el manto, yo seré sana. Me ocurrió igual que a mí, que gasté todo lo que tenía, pero cuando vine a esa fe de Dios, que el pastor y Susana me llamaron, mi fe aumentó. Porque dice el Señor, donde hay dos o más en tu nombre, dice en mi nombre, cuando hay dos o más, yo estoy en medio nuestro. Él estaba en medio nuestro, pero yo estaba ciega de que veía solamente las enfermedades. Quizá los discípulos solamente veían la tormenta. Señor, mira, pero clamaron a Dios y Dios tuvo misericordia como hoy la tiene contigo, conmigo, y siempre la vas a tener, porque Él es el Dios de misericordia, el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sacia el que sana toda tu dolencia. Él es el que perdona, es el que sana, el que nos liberta, el que nos da nueva fuerza. La fuerza solamente Él nos la puede dar. ¿Cómo? Tenemos que orar constantemente y ponerle. Yo digo que no, yo antes oraba más que ahora. Y yo dije: Señor, tengo que volver al primer amor. Pero no es que no oro. Siempre que voy a hacer algo, siempre lo pongo en la mano de Dios. Todo. Yo digo que quizá la gente dirá que yo estoy loca, pero si voy a cocinar, digo: Señor, no sé cocinar. Tú eres que va a hacer las cosas. Y Dios permite que las cosas salgan como deben de salir. ¿Por qué? Dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él la hará. Solamente tenemos que confiar que Él va a hacer milagro y prodigio en nuestra vida. Que Él está en la barca y acallará toda voz que se levante en contra de los hijos de Jehová. Pero no es que no vamos a tener angustia, no la vamos a tener, pero tenemos el Dios todopoderoso que estará con nosotros y el que no nos dejará. Nosotros es lo que olvidamos, que Dios está con nosotros, porque vemos la tormenta, vemos que la tormenta está ahí y no vemos a Dios, que es más grande que toda la tormenta. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias porque tú calmas toda tempestad. Gracias porque en medio de las enfermedades, Dios mío, tú te manifiestas, Jehová. Señor, mira, Padre, yo te presento cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Padre, si alguno tiene angustia, Padre, y no solamente está viendo la aflicción, permite, Dios mío, Padre, que tú, Señor, te glorifique, Padre. Señor, porque tú eres el que hace milagros, tú eres el que hace prodigio, tú eres el que calma la tempestad, tú eres el que está con nosotros todos los días de nuestra vida, el que no nos abandona, porque tú dices que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. En el nombre poderoso de Jesús, te sé tú con cada uno, Dios mío. Mira, nuestra familia la creeremos para Cristo. Tú has dicho en tu palabra, Dios mío, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros te hemos creído, Dios. Gracias por tu promesa, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor bendiga grandemente a nuestra hermana Mayra, la siga usando para su gloria, para su honra. Y ahora yo te pregunto.